Quisiera entonces agradecer, creo que este tipo de encuentro es fundamental para dinamizar la vida académica. Creo que cuando hablaba de amistad, creo que hay una cuestión, disculpar, pero es que esto de estar en un sitio a un andaluz le cuesta trabajo. Nosotros hablamos con las manos y normalmente cuesta trabajo estar en un sitio. Bueno, vamos a empezar la intervención sobre desinformación. Intentaré abordar 4 puntos. Os lo digo, seré breve. Y realmente creo que lo más importante a veces, más que compartir conocimiento, comparto aquella máxima socrática de que quizás no sabemos mucho, pero podemos compartir las dudas, y pensar juntos ayuda a poder darnos cuenta de dónde estamos. Quisiera, en primer lugar, creo que la desinformación es uno de los temas sobre los que quizás más se ha escrito y hablado en los últimos tiempos. No quisiera incurrir en aquello que señala el proverbio chino, que cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo. El fenómeno de la desinformación ha sido analizado desde múltiples maneras, distinguiendo conceptos, técnicas y estrategias diversas. Mi intención sería más bien hablar de lo que hay detrás de la información, el poder disfrazado básicamente de lo que son los hábitos de consumo mediáticos y de códigos culturales. Es decir, la desinformación es simplemente una nueva manera de ejercer el poder, un poder que hay que entenderlo dentro de lo que es la llamada guerra híbrida, en un escenario de recomposición geopolítica a nivel internacional, y como la desinformación ya no necesita, es un instrumento más eficaz que poner carros de combates al borde de una frontera, porque consigue influir en lo que es el elemento decisivo dentro del país, que serían las elecciones que deciden quiénes son los gobiernos. De eso hablaremos más tarde. Pero lo primero que quiero compartir con vosotros son preguntas. Preguntas porque creo que la primera desinformación puede ser que nosotros mismos estemos siendo desinformadores, en cierto sentido, como explicaré ahora. La primera sería si el propio debate sobre la desinformación no puede terminar convirtiéndose en un tema con el que estemos entretenidos, como ocurre tantas veces en la academia, y si no estaremos mirando más al dedo al que se refiere el proverbio que a la luna, es decir, a la realidad que debería ser comprendida. ¿No sería el ecosistema digital la nueva caverna de Platón, en la que confundimos las sombras con las opiniones, la sombra que son las opiniones con la realidad? Para el filósofo ateniense la democracia no resultaba válida para alcanzar el buen gobierno, porque detrás de ese mercado de opiniones estaban los sofistas, que eran pagados por aquellos que tenían el poder. ¿No es esto similar a la alianza actual que existe entre el poder y las nuevas tecnológicas? Frente a esta situación sociológica difícil de cambiar, Platón, desde su idealismo, consideraba que existe una vía propedéutica que deben de ensayar aquellos que supuestamente han advertido que la realidad es otra cosa que lo que hay dentro de la cueva, y que salen para conocerla y contarle a la gente lo que hay. Si al final los que tienen esa misión terminan adoptando la misma lógica que los que están en la cueva, posiblemente se convierten de personas que pueden ayudar a entender la realidad en personas simplemente que se hagan propagadores del ruido a través de otros sistemas, como puede hacer a veces el propio periodismo. En ese sentido, el periodismo tiene una función esencial. No puede entender que su tarea sea simplemente la de imitar a las redes sociales. ¿Por qué? Porque si nosotros, como ocurría en la democracia ateniense, quitamos a lo que son los mediadores, aquellos que tienen una capacidad de interpretación de la realidad para explicar sus claves, estamos dejando que la realidad sea un mercado de opiniones. Y la información no es las opiniones, entre otras cosas porque estaríamos dándole espesor simplemente a una cuestión privada, simplemente a lo que sería el propio concurso de aquellos que, por tener más habilidades comunicativas, parece que tienen más razón o más conocimiento. Y hay que intentar distinguir esto, porque de otra manera la desinformación se propaga con demasiada facilidad. Dicho esto, más que hablar de la realidad, se dedicarían a analizar las sombras, ¿vale? A ver cuál es aquella opinión que tiene más peso o menos peso. ¿No se habrá instalado un nuevo sistema de valoración o desvalorización social del conocimiento que haya sustituido el espíritu crítico por una perspectiva cuantitativa, centrada en producir contenidos para el consumo más que comprender la realidad ocultada por las propias sombras? ¿No habrá conseguido esta nueva lógica digital reciclar tanto al periodismo como a la academia en producto de su propia estrategia de desinformación?
No habrá cambiado la pregunta de qué puedo conocer, por qué puedo producir, qué quieren consumir los ciudadanos, es decir, hasta qué punto no nos hemos convertido, y esta es la pregunta esencial, en números. Hemos sido replegados a la lógica del algoritmo y finalmente hemos adoptado la neolengua del gran hermano digital. Es decir, ya no tenemos una preocupación por saber cuáles son las claves que nos pueden permitir conocer la realidad, sino convertirnos nosotros en esa parte de la propia estructura algorítmica de explicación del mundo para intentar simplemente ocupar un lugar donde parezca que nuestra piel ha cambiado. Igual que cuando nos da el sol cambiamos la piel y terminamos mudándola y adquiriendo una nueva, yo creo que a veces esta presión de las redes sociales, esta presión que ha ejercido las tecnologías nos ha terminado cambiando una piel que tiene que ver con el alma. Nos hemos acostumbrado y aceptado que lo importante para nosotros no es ya lo que sabemos, sino lo que otros saben de nosotros porque somos parte de un sistema algorítmico. Luego, hay que pensar que eso puede ser una intoxicación de la lógica de un mercado que también se instala en la academia y que se instala en muchos sitios y al final no existe realmente conocimiento. Por tanto, la desinformación creo que se produce cuando hay una desvinculación entre lo que es el conocimiento de la realidad y lo que es simplemente una sombra que se puede proyectar por otros elementos distintos. Bueno, esa sería una primera reflexión que quiero dejar clara, que es cuando existe desvinculación y muchas veces el periodismo y la academia tienen visiones muy alejadas y no terminan, no lo sé, para entender la realidad hay que conocer historia, hay que conocer filosofía, hay que conocer el contexto. Eso nos lo dan las nuevas tecnologías. Es más, si creemos que ese es el camino, es muy probable que seamos todos arrasados por ella porque cada vez las nuevas tecnologías pueden hacer más cosas, con lo cual creo que declaran el estado de inutilidad del conocimiento como si lo humano pareciera que queda replicado simplemente un apéndice de los tecnológicos. Hay una imagen por ahí que había puesto y corremos el riesgo de terminar en aquella imagen de tiempos modernos de Chaplin, donde a base de querer adaptarnos al sistema terminamos formando parte de su propio engranaje y que al final tenemos la sensación de ser alguien que simplemente apretamos tornillos pero no conocemos la realidad. Creo que eso también es desinformación y en ese caso no tenemos tanto que preguntarnos por el hecho de una desinformación general, sino hasta qué punto nuestros propios hábitos de consumo o nuestros propios hábitos académicos pueden ser algo que nos aleje de ese conocimiento de la realidad. Esa es una cuestión sobre la que quería comentar. La segunda es la desinformación no es nada más que la estrategia que se está usando para generar un nuevo orden geopolítico. ¿Por qué? Porque hoy Rusia, Estados Unidos, China, las grandes potencias o hegemonías que se están de algún modo reubicando en el reparto global, la desinformación es un instrumento útil especialmente para atacar el sistema democrático. ¿Por qué? Porque la democracia se convierte en su propio talón de Aquiles. Es decir, la posibilidad de que los ciudadanos tengan que decidir y elegir sus propios gobiernos, si tú influyes en la opinión pública, está influyendo en las decisiones que ellos puedan adoptar. Por tanto, hay una estrategia sistemática de desacreditar el propio sistema, las instituciones, el desafecto a lo político como claves de las nuevas estrategias geopolíticas. Disculpad, voy a beber agua. No, gracias, voy a tomar aquí. No vamos a hablar aquí de cuestiones que yo creo que vosotros conocéis de sobra, como son las estrategias que se utilizan. Es decir, el alma humana no está hecha de razón. Habermas hablaba del discurso racional, pero hablaba en un siglo XIX donde había unos espacios que supuestamente eran de liberación racional. Hoy hablamos de una comunidad global que se mueve por memes y por emociones, por códigos culturales y por tópicos y estereotipos que ayuda a que todo el mundo recuerde ciertas estrategias informativas que sean rápidas de recordar. Hay una que me gustaría poneros para ir a... que es esta, y yo creo que todos la reconoceréis. ¿Cómo va esto para...? A ver. Bueno. Hay esta, que yo creo que todos vamos a reconocer rápido. ¿Qué es esta, no? Esto es una desinformación
Evidentemente, creada por IA, todo se sabe, pero tuvo la habilidad en su momento, cuando había un momento crítico en la guerra, ¿vale? Cuando había hasta cierto punto supuestamente una victoria militar, pero una derrota desde el punto de vista estratégico, incluso del control del paso del crudo por el estrecho de Hormuz y la victoria hasta cierto punto de Irán, por lo menos desde el punto de vista de su estrategia económica, ¿no? Esta reacción de Trump de intentar de algún modo recrudecer la guerra y la crítica que recibe por parte del Papa diciendo que hay que buscar vías diplomáticas, que la guerra no debe de ser válida y tal, hay una estrategia algo tan simple como para dejar la imagen de que hay como una autoridad que tiene un carisma que también abarca, digamos, un discurso religioso, porque hoy día lo político y lo religioso prácticamente son dos pieles, dos capas de la cebolla que están tan pegadas que cuesta trabajo de desligar una de otra. Y con esta imagen rápidamente consigue dar un giro para dar pues un discurso, una narración distinta de lo que es la guerra, para intentar proponerse también como una autoridad espiritual. Y curiosamente en Europa, que hasta entonces nadie se había molestado con las historias y los descalabros del trumpismo, resulta que, por ejemplo, una de sus correligionarias, como era Giorgia Meloni, salta para decir que se ha colado. ¿Por qué? Porque al final los códigos culturales son más importantes que los discursos racionales. Y la desinformación justamente se aprovecha de esos códigos culturales para intentar crear un ambiente que intoxica, porque es lo que rápidamente la gente transmite. La desinformación nos ha convertido en eslabones de una cadena donde nosotros criticamos la desinformación, pero somos muchas veces los propios actores que participamos de esto. ¿Por qué? Porque la estrategia está basada en la emoción, en el humor y sobre todo en lo que tú sabes que le puedes mandar a tu amigo para que se ría, pero detrás de esa broma muchas veces lo que hay es un discurso de odio o un discurso de ciertos estereotipos que la mayoría está utilizando para describir a las minorías sociales. Y por último, yo quiero hacer una reflexión sobre el periodismo. Yo creo que hay que reivindicar el periodismo con mayúsculas, porque el periodismo no puede ser fact-checking. El fact-checking, desde mi punto de vista, es la defunción del periodismo. No se puede optar simplemente por entender el periodismo como si su tarea quedara a verificar que es falso. Creo que eso es, como lo dije al principio, participar de la estrategia de la desinformación, donde tú únicamente estás viendo de qué manera puedes advertir que hay algo que no es cierto. Y hay un argumento que yo he utilizado para ilustrar este asunto, que es este. El fact-checking no impide que el lobo se coma Caperucita. ¿Por qué digo esto? No sé si conocéis el cuento de Caperucita. ¿Lo conocéis aquí? ¿Alguien sería capaz de reproducirlo? Bueno, pues es muy interesante. ¿Por qué? Los arquetipos, por supuesto, se pueden decir muchas cuestiones en temas de género, pero lo utilizaremos para el tema de la desinformación. Son esenciales a veces para entender las historias. Aquí el fact-checking te puede decir a lo mejor que ha comprobado que el camino que el lobo le sugirió a Caperucita no era el más corto, sino el más largo y que por tanto le dijo una mentira. También podrá decir el fact-checking que, por ejemplo, Caperucita no llevaba un vestido rojo, sino que era azul. O podrá decir que lo que llevaba en el cesto no era lo que pueda contar el cuento, sino que era otra cosa y que no era bueno para la abuelita. Es decir, puede hacer ese tipo de comprobaciones para intentar verificar. Pero lo importante del cuento es saber por qué el lobo le dijo la mentira y saber cuáles eran las intenciones del lobo. Y para eso hace falta tener una perspectiva que sea una perspectiva donde tú conozcas al lobo y sepas cuáles son sus intenciones. Entonces, tú no vale que le cuentes solo lo que son datos que vas a desmentir, sino que le adviertas sobre las intenciones del poder. Y para advertir de las intenciones del poder, tienes que conocer con más criterio cuáles son las lógicas de ese poder. ¿Por qué? Porque mientras tú estás haciendo y desmintiendo estas noticias, el lobo ya, es decir, o los medios de comunicación o la desinformación ya está en otro cuento. Es decir, cuando tú estás intentando averiguar qué es esto, ahora está en el de los 3 cerditos, en el que vosotros queráis. ¿Por qué? Porque en el fondo la actualidad corre tan rápida que muchas veces no da tiempo a que ni siquiera lo que se desmiente tenga eficacia desde el punto de vista del conocimiento de la verdad. En resumen, creo que la desinformación ha creado, como diría Hannah Arendt, un nuevo tipo humano, porque
que hemos generado un alma hecha de número, hecha del ruido metálico de una información que prácticamente ya es indiferente y que lo único que realmente está generando son sujetos movidos por emociones, movidos por bromas, por memes, y donde prácticamente no somos amos ni del tiempo, ni del espacio, ni de las relaciones. Vivimos en un mundo donde nos creemos acompañados y estamos solos. Hasta para ligar la gente ya usa las redes sociales, el gran hermano se entera de todo lo que queremos y hay una cosa fundamental, es que las nuevas tecnologías no son un instrumento neutral, sino que son un agente que controlan, dirigen y terminan incluso haciendo un mercado predictivo de cuáles son nuestras intenciones para saber cómo tenemos que influir en las diferentes decisiones que vamos a tomar, ya sea políticas, ya sea personales o sea simplemente de otro ámbito de la vida. Por tanto, la desinformación, creo que es importante que estemos vacunados e intentemos conocer la realidad más que lo que nos dice las redes sociales como un espejo que muchas veces distorsiona esa realidad. Bueno, pues muchas gracias. Hasta ahora.